Y bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Como sabemos, hay un problema de desaceleración de la economía y hay otros asuntos que vamos a tratar con él. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Antes de entrar al tema de la desaceleración, he visto que la Contraloría ha solicitado al MEF el cierre de las cuentas de 4 municipalidades provinciales y distritales y de un gobierno regional, de otro gobierno regional. Estamos hablando de los distritos de San Marcos, Chavín de Huántar, en Ancash, Vilcabamba, en Cusco, las municipalidades provinciales de San Román, en Puno, y el gobierno regional de Pasco. Esto se suma ya a lo de Tumbes y Ancash, ¿no es cierto? Entonces cada vez van aumentando las paralizaciones. ¿Qué información tiene? Esto es para que la Contraloría pueda entrar, supongo yo. No, la Contraloría siempre puede entrar, ¿no? Hacen sus acciones de control. Esto responde, Jaime, a un mandato de ley. En la Ley de Tesoro Público hay un artículo 53, que habilita al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Contraloría a solicitar al MEF al congelamiento de cuentas. Y esto se hace por un mes, prorrogable por mes a mes. Entonces esto les permite poder entrar y hacer su acción de control, ¿no? Y averiguar qué es lo que está pasando, ¿no? Es un tema preocupante, pero de hecho responde a un mandato de ley, acá no hay ningún tipo de discrecionalidad de parte del Ministerio de Economía. Quisiera aclarar, porque he escuchado por ahí que dicen de que el MEF podría haber hecho esto de oficio, y no es así. Una cosa es el rol de manejar la hacienda pública, y otra cosa es la fiscalización y la supervisión que le competen obviamente a otros estamentos del Estado, ¿no? Ahora, el MEF tiene la posibilidad de congelar las cuentas, pero no tiene la posibilidad de intervenir ya para manejar temporalmente, digamos, en situaciones de emergencia como estas. Bueno, hubo un caso hace unos años, si recordarás, que hubo una pelea entre dos supuestamente ganadores de una elección para la alcaldía de Chiclayo, creo. Y ante la falta de acuerdo y la violencia que suscitó ese evento, el gobierno pasado sacó un decreto de urgencia donde se estableció, la figura de una unidad ejecutora para que pudiera manejar los recursos públicos en tanto se resolviera este impasse. Nosotros obviamente estamos viendo distintas modalidades, porque evidentemente lo que no queremos es que la población se vea afectada. Claro. Y obviamente estas medidas tienen un efecto que debe ser disuasivo, pero si eso se va expandiendo, en el tiempo, ya comienza a afectar la operatividad y comienza a generar sobrecostos. Y un ejemplo, por ejemplo, muchos proveedores que solicitan cartas fianzas a bancos para poder avanzar con obras. Los bancos dicen, ¿sabes qué? Mejor no te doy la carta fianza porque capaz estás utilizando para un proyecto que va a ser congelado, una región que va a tener proyectos congelados. Entonces, es un tema delicado. En este momento el gobierno regional de Ancash, por ejemplo, está acéfalo y no hay quien dirija nada. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Bueno, el gobierno regional de Ancash, la sede central, porque en Ancash hay 42 unidades ejecutoras. 2 son la sede de Santa, donde está Chimbote, y la otra es la sede de Huaraz. Y lo que están congelados son 3 unidades ejecutoras. Estas 2 sedes centrales y el proyecto y un proyecto de irrigación. El resto son escuelas y hospitales. Entonces eso sigue, y obviamente la medida permite que la planilla se siga pagando, permite que los programas sociales sigan funcionando, pero evidentemente hay otro gasto operativo de que no se puede pagar, y evidentemente la inversión pública está congelada. En tanto se van haciendo las averiguaciones del caso, y esto se deriva a la Fiscalía o a quien concierne, ¿no? El ministro de Justicia ha anunciado que el Ejecutivo tiene ya listo un paquete de proyectos de ley para fortalecer el control político de las regiones y para, por ejemplo, entiendo, permitir que el Ministerio de Economía pueda intervenir y no solamente congelar. Bueno, yo creo que justamente de cara a esta experiencia que hubo en el pasado, se está viendo un mecanismo en el cual se pueda tener una especie de interventor, como la superintendencia de bancos. Cuando hay problemas entra y toma control, de la entidad financiera que entra en problemas de
digamos, de insolvencia. La idea no se puede hacer exactamente de la misma forma, pero se puede pensar un mecanismo en el cual una unidad ejecutora se pueda establecer por mandato de ley que pudiera administrar, digamos, las finanzas de esa región y poner de lado aquel personal que está cuestionado. Claro. Esto obviamente tendría que ser un proyecto de ley y es parte de las propuestas que estamos estudiando en el Consejo de Ministros para presentar al Congreso. ¿Y qué otras propuestas habría en esa línea? Bueno, yo creo que en los temas políticos están viendo otras. Yo puedo comentar, digamos, algunos controles adicionales que se pueden incluir. De hecho, el Contralor esta mañana comentaba acerca de algunos. Un tema central pasa cuando uno, por ejemplo, en la ejecución presupuestal, le da, digamos, asigna presupuesto para un proyecto por 100 millones, un hospital por 100 millones. El gobierno local en particular y regional, que tienen cierta autonomía en el manejo de sus recursos, pueden finalmente chocolatearlo y convertirlo en 10 proyectos de a 10. Entonces, una medida que estamos viendo es tratar de ver la forma como si uno asigna un recurso para un proyecto determinado, sea para eso. Y si se requiere, si lo quieren cambiar, requiere pues un visto bueno del Ministerio de Economía, por ejemplo. Esto es una forma para proyectos de cierta magnitud, porque obviamente hay tal nivel de atomización en la inversión pública que sería imposible hacerlo para toda la inversión. Pero para ciertos niveles es una forma de hacerlo, ¿no? Otra idea, por ejemplo, que tiene el Contralor es que todo en la fase preparatoria, cuando uno prepara las bases de las licitaciones, haya una opinión previa a la Contraloría, para que no sea ex post su control, sino sea ex ante, y sea más efectivo en prevenir la corrupción. Son estas ideas que se están estudiando, se están evaluando. Acá el tema es llegar a un punto medio en el cual obviamente se ejerce el control, la transparencia, pero que esto no sea al costo de paralizar la inversión pública en el país. Claro. Entonces ese punto medio a veces es difícil de conseguir, pero creo que estamos pensando y proponiendo ya proyectos de ley y temas que van a ser anunciados prontamente para ser discutidos en el Congreso de manera urgente, porque obviamente esta situación que es inédita en el país requiere una solución enérgica, rápida y oportuna. De acuerdo. Porque finalmente el ciudadano no se puede ver afectado, digamos, el ciudadano a pie no se puede ver afectado de una obra que da un bien, un servicio que está esperando al ciudadano. Entonces, igual de manera económica, nosotros no nos podemos dar el lujo que la inversión pública se paralice por estos motivos, ¿no? Y como estamos hablando de regiones que tienen muchos recursos, como es el caso de Ancash, también hay digamos, un objetivo económico. Claro. Entonces, yo creo que es parte, digamos, de la agenda actual. Ahora, no se va a entrar al tema de la distribución de competencias, de funciones, la transferencia de funciones, alguna clase de recentralización en algunos casos, porque lo que se ha hecho es reproducir el gobierno central en 25 departamentos, no regiones. Si fueran regiones podría tener alguna clase de viabilidad, no hay masa crítica pues para manejar todos los sectores en todos los departamentos, y entonces hay grandes ineficiencias y grandes espacios para la corrupción y todo lo demás. Yo creo que hay dos o tres ideas, Jaime, ¿no? Uno es que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino es la forma como proveer un bien, un servicio, una educación de calidad, servicio de salud, de seguridad, digamos, que sea de calidad para el ciudadano. Entonces yo creo que hay que partir por esa base, no es un fin en sí mismo. Lo otro es que a veces tendemos a dar un sobreénfasis en gobiernos regionales, pero mucha de la problemática, y de hecho el pedido de la Contraloría apunta a gobiernos locales. Tenemos más de 1.850 gobiernos locales, y muchos de ellos tienen ingentes cantidades de recursos. El 50% de la obra pública la hacen los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades. 2/3 partes de la inversión pública entre gobierno regional y gobiernos locales. Pero de eso la mayor parte es locales. Así es. Y acá un tema interesante es que la mayoría de los recursos que financian a los gobiernos locales son recursos propios y tienen autonomía constitucional. Entonces, el tema es más complejo. El 80% del presupuesto de los gobiernos regionales es recurso ordinario, vale decir, impuestos que le da el gobierno central vía transferencias, y el 20% es canon. En el caso de los gobiernos locales es al revés.
No, pero 20% es recurso ordinario, impuestos, transferencias que recibe el gobierno central, y 80% es la suma de canon y recursos directamente recaudados, licencias, permisos que emiten las municipalidades. Eso me sorprendería, yo no creo que sea tanto, eso sería un gran avance. No, pero el tema es que tienen, con toda seguridad, Jaime, porque ayer lo hemos discutido en el Consejo de Ministros, el 80% de los recursos... Eso significa que el impuesto predial lo están recaudando las municipalidades. Que yo sepa, no recaudan impuesto predial. A ver, de ese 80%, 75% es canon. Pero el punto es... Pero que no lo recaudan ellos. Pero son recursos propios, ese punto. Ya. Y eso hace que tenga mayor discrecionalidad los gobiernos locales. Y la discrecionalidad a veces es el caldo de cultivo para usos indebidos. Ese es el punto. Entonces yo creo que en esta discusión de la descentralización y de las regiones, también hay que ver el rol que tienen los gobiernos locales. Claro. Y yo creo que la discusión pública no está yendo tanto también a ese problema. Entonces yo creo que estamos ante una oportunidad de poder fortalecer la descentralización como un medio para lograr una mejora en la calidad de vida de la gente. Finalmente ese es el propósito. Claro. Y hay reformas en el campo político y hay reformas en el campo del control, y también de crear capacidades. Nosotros estuvimos reunidos con un conjunto de presidentes regionales el otro día con el presidente de la República, y de hecho lo hemos comentado anteriormente acá, tenemos 26 oficinas desconcentradas en las regiones. Incluso en algunas regiones tenemos más de una oficina. En San Martín tenemos en Moyobamba y en Tarapoto. En Apurímac tenemos en Abancay y en Andahuaylas. Y la idea es poder efectivamente actuar como una especie de consultores de los gobiernos regionales y locales, si es que ellos lo quieren, para poder justamente lograr calidad en lo que quieren o no lo quieren, los consultan o no les consultan, porque por lo visto hay de todo. En el mismo no se habían enterado nunca de estas cosas que ocurren. No. Nosotros tenemos la obligación de reportar a la OSI cualquier tipo de tema que no esté bajo un marco de legalidad. Automáticamente nosotros reportamos a la Oficina de Control Interno. ¿Cómo se ha pasado a la Contraloría todo este asunto de Ancash? Porque el otro día acá Raúl Molina, que sabe mucho de estas cosas, decía que en Ancash el auditor, el jefe, el auditor principal, depende de la Contraloría, no del gobierno regional. O sea que ni siquiera hay la excusa de que, a mí me paga el presidente regional y por lo tanto yo no veo nada, ¿no? Depende y sin embargo no vio nada, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo, esta es una oportunidad, digamos, para potenciar la efectividad del sistema de control, porque el sistema de control no solamente es Contraloría, también involucra otros poderes del Estado. No, claro, obviamente. Entonces, yo creo, y el Ministerio Público. Entonces, yo creo que hay que ver la integridad, digamos, de los sistemas que tenemos para lograr eficacia en la intervención, con transparencia y que no haya corrupción, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos.